veníamos caminando y adelante nuestro en el sendero se nos cruzó un oso negro. Nos encontramos con esta construcción típica de los pueblos originarios aquí en Canadá, que es el famoso tipi. Increíble lo espacioso que es esto aquí adentro, ¿no? Hemos parado al costado del primer lago porque todo el costado del lago son lugares de campamento. Este es el paraíso de los canoístas. Bueno, familia, hemos llegado al parque y hoy le pedí especialmente a Samuel y Audrey filmar todo el tema de casas rodantes y cómo se moviliza la gente aquí en el verano en todo lo que es cuestión de parques nacionales, parques provinciales y todo el tema de vacaciones. Arrastran con ellos prácticamente todo lo que pueden. Canoas, kayak, bicicleta, algunos inclusive hasta enganchan el auto atrás de la casa rodante motorizada y se lo llevan para cuando llegan a los campamentos, dejan la casa rodante motorizada y se mueven por los alrededores con el autito para gastar menos, ¿no? Ahí eso es lo que les quería comentar. Aquí tenemos 3 en línea y a lo largo del camino nos han pasado pero cientos de estos. Y hay mucha gente que lo hace como una forma de vida, especialmente los meses de invierno. Acá es muy común que los jubilados tienen sus casas rodantes y cuando llega el frío, después de las navidades, que pasan las fiestas con la familia, enganchan la casa rodante y se van hacia el sur de los Estados Unidos. Por supuesto están los que tienen casas y apartamentos también, pero hoy estamos hablando del tema de las casas rodantes, ¿sí? Otro poquito de información, como más y más nos vamos yendo hacia los vehículos eléctricos, acá están los cargadores, ¿ok? Hay 2 estaciones de carga, está Tesla, dicen aquí, y sí, ahí lo tienen, el que viene con su vehículo eléctrico, lo deja aquí, lo enchufa, que se cargue, mientras sale a hacer su recorrido, su paseo, y cuando termina el día ya lo tiene cargadito y ¡pic!, se las pica. Hoy tenemos algo muy especial para ustedes. Es una visita al parque gigantesco y estamos al lado de un río que se llama el río Mersey, que era una vía de comunicación para los pueblos originarios, para los Micmac. Y acá estamos en una zona donde hay rápidos y hay una especie de cascada. Estos son los lugares donde los que se transportaban en canoa en aquella época tenían que hacer lo que se llama portage, que significa salir del río antes de los rápidos y a través del bosque llevar la canoa sobre la cabeza. Se la ponían así entre 2, algunas veces uno solo, y lo que hacían era hacer un desvío para poder pasar el área donde la canoa no podía navegar. Cuando llegaban otra vez a las aguas calmas, entraban nuevamente al río y seguían avanzando con los remos, como era habitual, ¿verdad? Así que sí, vamos a recorrer este parque, que es una belleza. Así que bueno, vamos a ir haciendo las diferentes paradas y vamos a hacer un día de trekking también. Ok, gente. Estamos en nuestra primer parada. Estamos camino a un bosque de pinares súper antiguos, que acá le llaman old growth.
Son los últimos que quedan aquí, parece ser en la provincia de Nueva Escocia, o sea que ahora los vamos a ir a visitar. Pero aquí hemos parado al costado del primer lago que encontramos en el recorrido del sendero. Acá está la canoa, porque todo el costado del lago son lugares de campamento. Hay gente acampando en carpas, que en este parque se puede hacer también. Y bueno, ahí lo tienen, el hermoso lago. Recién veníamos bajando y escuchábamos el llamado de los loons. Es como un pato, ¿no? Son unos patos, son como unos patos que tienen un sonido muy particular. Es el que decora la moneda de $1. de $1 aquí en Canadá. Otra cosa, no les hemos dicho el nombre de este parque. El nombre es en el idioma de los Mi'kmaq, los pueblos originarios que vivían en esta zona. Anda un mosquito queriendo agarrarme. ¿Cómo es el nombre del parque, Audrey? El parque se llama Kejimkujik. Kejimkujik. Ya. Difícil pronunciarlo. Y otra cosa muy interesante es que estamos 28 de agosto, es la época especial para venir a visitar estos lugares aquí en Canadá, estos lugares así salvajes. Si a usted le molesta un poco el tema mosquitos, mosca negra y tábanos y todas esas cosas, en esta época ya empiezan a desaparecer. Así que vamos a seguir al bosque, vamos. Estamos en el medio del sendero que hemos escogido para esta mañana. Es un sendero de 4 kilómetros más o menos de largo, pero lo que quería mostrarles que llama la atención es la cantidad de retoños de pino que hay aquí abajo en este bosque. Aquí atrás los pueden ver. Miren, es una barbaridad cómo vienen solos y cómo se regenera el bosque, digamos, ¿no? Es una hermosura esto. Ahí viene una pareja con una perra ovejera, ¿sí? Me hace acordar a todo. Vamos. Estamos cruzando un área de lo que acá se llama white pine, que vendría a ser el pino blanco, y estos pueden llegar a vivir unos 350 años. Los más pequeños que crecen abajo de estos, que son los hemlock, los pinos hemlock, esos viven más o menos 85, 90 años. Y otra cosa que nos acaba de suceder, veníamos caminando y adelante nuestro en el sendero se nos cruzó un oso negro, y no lo pudimos grabar porque Audrey y Samuel venían caminando más atrás y yo iba primero con el Jorge, así que cruzó el sendero y se mandó para allá, para abajo. Recién pasó una pareja con un perro, con un ovejero, a lo mejor sintió el olor y se asustó por eso, pero para que se den una idea de lo que es la vida salvaje en este país, en cualquier momento usted sin menos pensarlo y esperarlo, le puede saltar uno de estos bichos en el camino y no agresivo nada, ni siquiera paró a olfatearnos, sino que cruzó corriendo por el sendero y se perdió ahí en el bosque. Así que bueno, ahí lo tienen, vamos a seguir a ver qué vemos. Otra paradita aquí al lado de un lago, pero nos encontramos con esta construcción típica de los pueblos originarios aquí en Canadá, que es el famoso tipi, así lo llamaban. Era lo que se construía cuando eran pueblos nómades o seminómades. Tenían estas construcciones que las podían armar y desarmar cada vez que llegaban o tenían que partir. Esta está hecha con la corteza del birch, que vendría a ser el corteza de abedul, ¿okay? Esos árboles que tienen la corteza blanca, con eso lo han construido, y eso protege, es impermeable, o sea que protege de la lluvia y de los elementos. Increíble lo espacioso que es esto aquí adentro, ¿no? Sorprende porque uno lo ve construido así como en forma de pirámide, de cono, y piensa, ahí no entra nada, pero aquí adentro hay bastante lugar. Toda una familia se podía alojar en estos lugares. Por supuesto le falta la parte de la puerta, que era con lo que se tapaba, ¿no es cierto?, para que no entre la lluvia y demás. Pero sí, está bien interesante.
Así vamos a ver el lago. Aquí llegamos a otro de los lagos. En este parque son 9 los lagos que se comunican. Este es el paraíso de los canoístas. El que no se encuentre a gusto aquí con una canoa no se va a encontrar a gusto en ningún lado, porque realmente hay para explorar lo que usted desea. Y hay lugares donde también alquilan canoas, o sea que aquellos que quieren llegar a este lugar y no quieren transportar su propia canoa, pueden venir aquí y alquilar una. Es una tranquilidad que no sé si puede atravesar a través del video, pero es una paz total este lugar. Llegado a otro destino que se llama el farmland, la granja. Aquí en el año 1800 un tal Peter Drumling limpió 20 acres de terreno y estableció su chacra, su granja, y construyó una casa, un granero, plantaba heno y crió animales. Y aquí crió a toda su familia. Ahora, mientras veníamos caminando a través de este bosque, yo no sé, a ver, por ahí mi cabeza funciona distinto y alguien ve un bosque, pero yo lo que veo es algo tan impenetrable, pero tan impenetrable que yo me pregunto cómo hicieron para limpiar 20 acres de terreno de este bosque brutal. Debe haber sido una cosa, pero algo titánico. Porque ustedes van a ver en los videos que hay clips donde pasamos por áreas que no se puede penetrar. La vegetación es como uno al lado de otro, los árboles. Y sacar todo esto, y no solo cortar los árboles, sacar los tocones después, las raíces, para poder tener tierra fértil, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta de la garra que le pusieron esta gente en esta zona. No llegaron a praderas o a lugares como las Pampas argentinas, ¿no es cierto?, que extensiones de tierra prácticamente sin un árbol y ni una piedra. Aquí la tuvieron que limpiar y, aparte de eso, luchar con la brutalidad de la naturaleza, el clima, porque en estos lugares el clima hoy todavía asusta. Me imagino lo que debe haber sido por allá por el 1800, teniendo que criar una familia en lugares así. Piensen ustedes que en esa época no estaba Walmart, o no estaban los supermercados, o no estaban las farmacias, donde uno podía decir, bueno, sí, se me acabó el azúcar o la harina y voy y me compro una bolsa. No, lo que se producía en la chacra, en la granja, tenía que ser lo suficiente para alimentar a toda esa familia, ese grupo familiar, a lo largo de todo el invierno y toda la primavera, ¿no es cierto?, el otoño, el invierno y la primavera, hasta que pudiesen nuevamente poder plantar y esperar la nueva cosecha. O sea que no es tan fácil ni tan sencillo como quizás por ahí hay mucha gente que se lo imagina. Sí, vivían en la granja, limpiaban la tierra y ahí se terminó. No, era más serio que eso. Y es por esa razón que los primeros colonos que trataron de establecerse allá en la zona de Annapolis Royal, los primeros intentos fueron todos fallidos, porque no tuvieron la suficiente cantidad de suministros para que los aguantase todo el invierno y todo el periodo en que no se puede producir nada, que está prácticamente esperando la llegada de la primavera y del verano para poder otra vez retomar las actividades. O sea que sí, esto costó mucho, el esfuerzo fue brutal. Así que bueno, aquí estamos en un circuito de 1,5 kilómetros casi, y vamos a volver, vamos a dar la vuelta y vamos a almorzar algo. Ahí trajimos unos sándwiches y vamos a hacer un picnic. Pero sí, un poquito de kiácara, vieron como a mí me gusta siempre decirles algunas cosas. Así que vamos a seguir con el paseo. Something bit me! Something bit me!
Algunos mosquitos andan picando. En este sendero sí. Bueno, El Crafton Trail, el sendero Crafton. Grafton Woods, Yeah. donde se pueden ver abedules, esos árboles de corteza blanca. Ese Yeah. es el árbol principal en este bosque. Hay más variedad de diferentes árboles en este que en el otro sendero que hicimos. El otro era más que nada coníferas. Aquí hay más otro tipo de vegetación. Pero muy interesante también, muy bonito. Hoy hemos caminado cerca de 8 kilómetros. Ya son las 2:30 de la tarde. Así que vamos a reservarnos un poquito de pierna y ahora nos vamos a ir a casa y yo ya me estoy imaginando escabiar un poco, un tintillo, algo para recuperarnos con esta paliza que nos hemos dado hoy. Ya quedó un vino de España anoche. El de España no lo Por tocamos, abrir. o sea que hoy le damos la paliza al de España y nos vamos a comprar también algunos chorizos, algo por el estilo y una cena más o menos livianita. Mañana volveremos aquí, pero ya va a ser una parte del día porque ya dejamos la provincia mañana a la tarde. Así que nos vemos en un rato. Nos ¿Ok? vemos. Chao, chao. Ayer vi este lugar y no pudimos parar y hoy dije, hoy sí paramos. Es un cementerio, pero realmente está hecho en un área lleno de árboles, en una colina. Se ve que es algo tan antiguo porque aquí estamos al lado de un marcador, 1802. Esta persona falleció. Y aquí al ladito van a ver en el video que está la iglesia, la típica iglesia de la colonia, ¿no? Y así era, los cementerios estaban justo al lado de las iglesias. En todos los pueblos en los que uno pasa está la típica iglesia blanca y al ladito está el cementerio con sus tumbas. Este lugar, no sé, como que al pasar hace 2 veces que ya lo vi de ida y de vuelta ayer y tiene algo como que una tranquilidad acá y es algo fuera de lo común. La poca cantidad de sepulturas que hay también demuestra la baja densidad de población que hay en esta provincia, la poca cantidad de gente y lo pequeño de las localidades, ¿no? Hasta los cementerios son pequeñitos. Los choricitos se están cocinando, ¿ah? Pero hay que mojar un poco el garguero porque si no, no sirve. 10 años vino. Monasterio de las Viñas, 10 años de antigüedad tiene. Vamos a ver. De España. Garnacha, Tempranillo y Cariñena, reserva 2011. Y según dice acá la historia, los monjes eran los que cuidaban estos vinos en un monasterio de por allá. Tiene sabor añejo, como una cosa que uno la saca de algún lugar después de mucho tiempo, así tiene gusto este vino.